parece que se está perdiendo el miedo al VIH, esto puede ser perjudicial. No, yo me uno. Gracias a Dios que se está perdiendo por fin el miedo al VIH. Algo estamos haciendo bien, hemos conseguido una buena calidad de vida y una buena situación de las personas que viven con VIH y eso es algo positivo. Y bueno, aquí hoy me veis aquí como dando una charla de PrEP. Yo en 2012, cuando lo oí por primera vez, me pasó como a Marta. Dije, pero qué barbaridad, ¿pero esto qué es? ¿Qué estamos haciendo? No sé qué. Pues miradme ahora estoy aquí intentando que vosotros también veáis pues, las virtudes y lo bueno que es esto para la sociedad. Bueno, mi charla va a ser un poco, os voy a presentar un poco la unidad para que sepáis de dónde vengo, qué hacemos. Hablaremos un poco de la PrEP que hemos llevado hasta ahora, pero lo que a mí me interesaría mucho es toda esta parte que básicamente lo que he hecho es poner un poco todo aquello que hemos aprendido a lo largo de los 2 años que hemos llevado la PrEP, todas aquellas dudas que yo he tenido con usuarios de decir, uy, ¿ahora qué hago, qué no hago? Pues todo esto lo hemos ido aprendiendo. El estudio de factibilidad de la PrEP, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo a aprender y iremos pues hablando un poco de una en una. Bueno, Drasanas es un centro de ITS y de prevención de VIH que se encuentra situado en el centro de Barcelona, depende del Hospital Vall d'Hebron y compartimos espacio con otras unidades que tienen en común una parte que lo que es malaltías o infecciones de interés público. Compartimos con enfermedades tropicales y con tuberculosis, aquellas infecciones que tienen un interés de salud pública, pues prevenir. Estamos en el centro de la ciudad, lo cual nos hace más accesibles y lo que nos hace muy potentes en la parte de ITS es que tenemos dos herramientas muy útiles. Tenemos un laboratorio de respuesta rápida que nos permite hacer pues, gram de tinciones, RPR, sedimentos, toda esta utilidad que nos permite hacer un diagnóstico etiológico en el momento de la consulta y sobre todo el programa de Drasanas Express, que es un programa que tenemos de diagnóstico rápido en personas asintomáticas. Ahí. ¿Cuáles son nuestras labores en Drasanas? Pues hacemos diagnóstico y tratamiento de ITS, diagnóstico precoz de VIH, también hacemos una parte muy importante pues, de asesoramiento a todos los usuarios que vienen a nuestra clínica, hacemos cribado de ITS en personas asintomáticas, vigilancia y epidemiología de resistencias y también actividad docente y de investigación. Una parte que quería explicar, porque luego va a ser importante para entender cómo manejamos la PrEP allí, pues es el programa de Drasanas Express, para que veáis cómo funciona. Al inicio del programa, la verdad es que como no había tanta demanda, era más útil porque era un programa walk-in, la gente entraba, llegaba y podía hacerse directamente las pruebas, ahora está agendado porque hay bastante demanda. Lo que haces es tener primero una visita con enfermería, que te hace un cuestionario para evaluar qué prácticas sexuales tienes y ver qué muestras te tienes que tomar. Te haces tú mismo la autotoma en una sala privada, dejas las muestras, te hacen la extracción sanguínea y en el mismo centro tenemos un laboratorio con una máquina de PCRs, con el Infinity, que en cuestión de horas te da los resultados. Tú te vas a casa y recibes un mensaje de texto en el que te pone o que está todo bien o que tienes que venir a consulta porque ha salido algún resultado positivo. Y en cuestión de un día, máximo 2 días, tienes una visita con el médico y te hace el tratamiento. ¿Qué programas de PrEP hemos llevado? Pues hemos participado, como participó también Checkpoint, en el programa del estudio de factibilidad de la PrEP, pero en el que yo os voy a hablar, porque a mí me parece más interesante, es en lo que hablaba Ferran. En todas aquellas personas que, sabiendo que esta herramienta estaba disponible, pero que todavía no se había implementado, tenían el derecho y tenían la voluntad de hacerlo para evitar la infección por VIH. Lo que ellos llamaron SeguiPrEP, nosotros lo llamamos el PrEP, era intentar ayudar a aquellas personas que se lo habían comprado pues para que hicieran un programa integral. Porque la PrEP no es tomar una pastilla, la PrEP es un programa integral de prevención que consiste en asesoramiento, en counseling, en hablar con las personas, en hacerse las pruebas y en además, evidentemente, tomar la medicación. Y por eso aquellas personas que lo único que podían acceder era a la medicación, intentamos hacer todo el programa para ellos. Así es como funciona un poco la consulta de PrEP. Esto es lo que hacemos nosotros, el seguimiento que les hacemos, que lo aprendimos del programa de factibilidad del PNS. Hacemos una visita basal en la que hacemos pues, una entrevista completa, hablamos con ellos de sexualidad, de cómo la viven, de qué prácticas realizan, una exploración física completa para detectar ITS o alguna otra circunstancia que nos pueda influir. Hacemos un asesoramiento también en la pauta y en la compra, porque aunque, como Ferran ha dicho, la compra de fármacos es ilegal, preferíamos que si la iban a comprar igualmente lo hicieran en páginas que fueran de confianza, como hicieron muy bien en iOnePrepNow, que daban un listado. Y luego hacíamos pues, una analítica completa, un hemograma y una bioquímica para ver que no hubiera ningún condicionante, un cribado de ITS y VIH y serologías vacunales para actualizar las vacunas. Luego, y esto incidiré mucho en evitar la infección aguda, luego dejábamos un periodo ventana en el que solicitábamos o intentábamos que el usuario
practicara sexo anal con preservativo para luego repetir la prueba de VIH y evitar que hubiera una infección oculta, una infección aguda que no detectáramos. Para ello hacíamos una anamnesis buscando síntomas de infección aguda, decidíamos la pauta con ellos, de hecho la deciden ellos, nosotros simplemente asesoramos y vemos qué pauta les va a ir mejor y ellos la deciden. Una exploración física para ver que no hubiera pues, ningún rascutáneo, adenopatías, que no sospechara una infección aguda. Repetíamos una prueba rápida de VIH en el momento con la que ya se podían ir a casa y ya podían empezar, pero también hacíamos una serología programada en laboratorio para ver en unos días y confirmar que no hubiera una infección por VIH. Y aprovechábamos pues, para iniciar las vacunas que fueran necesarias. Al cabo de un mes se hace una visita de tolerancia. Esta visita lo que hacemos es ver pues, que hayan tolerado bien la PrEP, que no tengan efectos adversos, que se lo estén tomando bien, que haya una adherencia adecuada. Se hace una bioquímica para ver que no se haya afectado la función renal y una serología de VIH otra vez para intentar evitar las infecciones agudas que no hayamos detectado. Y luego ya entramos pues, como en una fase de mantenimiento de lo que es la PrEP. Hacemos cada 3 meses una visita en la que valoramos la adherencia, hacemos el cribado de ITS-VIH y una función renal, pero gracias al programa de diagnóstico rápido de las Sanas Express lo vamos alternando. Entonces, cada 3 meses haces o un cribado de ITS-VIH sencillamente o luego ya a los otros 3 meses hacemos el programa completo de bioquímica y de asesoramiento. Bien, nosotros la verdad es que hemos tenido muchas dificultades a la hora de analizar la cohorte de PrEP que lo hacían por su cuenta. ¿Y por qué ha sido esto? Pues porque es muy difícil cuando tú no proporcionas el medicamento conseguir a veces adherencia. Como decía Ferran, pues había gente que venía, luego no venía, venía en 6 meses, venía luego en 4. Lo que hemos podido llegar a analizar, yo creo que tenemos más usuarios y cada vez más, han sido 121 usuarios que vimos entre julio de 2016 y junio de 2019 y las características que tenían eran muy parecidas a lo que ha explicado Ferran. Pues la mayoría eran HSH, teníamos una mujer trans, la mayoría población local, pero también con un gran componente latinoamericano y con otros países europeos y de otras zonas. Para que os fijéis sobre todo lo que decíamos de criterios de elegibilidad que se está hablando y tal, realmente es que en Drasanas cualquier persona que acuda podría hacer PrEP, porque realmente tenemos unos criterios pues, bastante frecuentes. La mayoría tiene más de 10 parejas sexuales al año, practica sexo anal sin preservativo, hay un alto consumo de sustancias que no con ello quiero ni criminalizarlo ni estigmatizarlo. Creo que la mayoría pueden hacer un consumo no problemático y disfrutar de esas experiencias. Y evidentemente aquí sí que tenemos una alta prevalencia de ITS, pero que esperamos, es un centro de ITS que se dedica a este diagnóstico. Por lo tanto, pues había muchas ITS. Una cosa que nos llamó la atención y que la verdad pues, fue un poco llamativo es que cuando hicimos el análisis de la basal, una cuarta parte ya la estaba tomando. Sí que es verdad que algunos venían de otras ciudades o de otros centros y que estaban haciendo un correcto seguimiento, pero había mucha gente que se la había comprado y todavía no había empezado a hacer el seguimiento correctamente. Y eso pues la verdad es que nos alertó un poco. Del 100%, un 25% la estaban tomando y además un 50% se sumó a empezar la profilaxis. Y en cuanto a las pautas, que luego podemos discutirlas, un 66% hacia una pauta diaria y un tercio hacia una pauta a demanda. Bueno, en el seguimiento que hemos realizado, que la verdad es que era variable porque había personas que entraban, salían, no hemos tenido ni una sola infección por VIH, como era de esperar, esto no es ninguna novedad, pero tampoco hemos tenido ninguna interrupción por efectos adversos. Sí que es verdad que al principio pues, comentan que tienen más náuseas, la primera semana, un poco de meteorismo, pero que luego se les pasa. Y no hubo ninguna sola alteración de la función renal en el tiempo que les hemos seguido. Lo que sí que ha habido pues, es un número de ITS muy alto, la mayoría tenía más de una ITS al año, pero eso es normal, pues si tú haces cribados trimestrales en asintomáticos, pues vas a encontrar gonorrea, clamidia o alguna ITS que se le pone tratamiento y ya está. Y sí que es verdad que el uso del preservativo de la categoría nunca o esporádico pues, aumentó un poco. Y con esto quería comentar también que esto lo hemos visto en la diapositiva que ha puesto Ferran del estudio del PNS, que a mí me llamó mucho la atención cuando veías que disminuía el uso del preservativo, lo veías entre personas que lo usaban frecuentemente o esporádicamente, pero el porcentaje de personas que lo usaba siempre se mantenía estable. O sea que yo creo que hay diferentes tipos de personas que utilizan la PrEP y que aquellos que utilizan el preservativo de una forma consistente, que es igual de ilícito como no utilizarlo, parece que lo mantienen. O sea que lo que hay es como un poquito de disminución en aquellos que ya no lo usaban y que ya también estaban en riesgo de adquirir VIH. Esto es un poco la gráfica de cómo ha ido aumentando y sigue aumentando la demanda de PrEP en nuestra consulta. Y yo creo que ahora mismo, después de la aprobación, pues aún está más disparado. Y bueno, esta es la parte que a mí más me gusta de la presentación que hago hoy. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dudas nos han surgido y cómo las hemos solucionado?
La primera es la infección aguda. Mira, esto es un metaanálisis que hizo Foner sobre la efectividad de la PrEP y de lo que se dieron cuenta es de que las infecciones que se producían por VIH dentro del programa de PrEP que generaban resistencias, mutaciones de resistencias, eran aquellas que eran infecciones agudas, que no se habían detectado y que una vez ya establecidas iniciabas la administración de entricitabina y tenofovir. Sobre todo mutaciones, la 184V asociada a entricitabina, que tiene una barrera genética un poco más baja, pero también alguna K65R, a tenofovir, que tiene una barrera genética más alta, pero que sí que se puede ver. Sin embargo, aquellas infecciones que se vieron en la fase de mantenimiento no desarrollaban ninguna mutación o no era estadísticamente significativo. ¿Y esto por qué es? Pues porque la PrEP es tan efectiva que realmente aquellas infecciones que ocurrieron en la fase de mantenimiento eran en usuarios que no tenían niveles de fármaco en sangre, o sea que no estaban siendo adherentes y esas fueron las infecciones que se vieron que además fueron muy pocas. Por lo tanto, ¿cuál es el primer mensaje? Que hay que prevenir muy bien y hay que descartar muy bien la infección aguda antes de empezar un programa de PrEP. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hacemos primero un asesoramiento en la visita basal, descartamos síntomas de primoinfección, insistimos mucho en la parte esta de que utilicen el preservativo en el sexo anal durante 4 semanas para luego repetir la prueba de VIH. Y esto a veces no es fácil. Y sinceramente, lo voy a decir aquí, no es fácil, no fue fácil ni para mí cuando empecé. Entonces, lo que sí que se puede hacer es asociar una carga viral, intentar acortar ese tiempo de uso de preservativo a 2 semanas utilizando una carga viral. Luego, uno de los escenarios que también a veces preocupaba, yo he tenido algún caso que sí que me ha ocurrido, en la profilaxis posexposición se hablaba mucho de la fase PEP to PrEP, ¿no? Pasar directamente de la PEP que has estado durante un mes utilizando los antirretrovirales a hacer PrEP. Hay una charla que os recomiendo muchísimo, bueno, como cualquier charla de Jean-Michel Molina, porque son fantásticas, pero hay una del último CROI que habla de fallos de la PrEP y en esta habla, por ejemplo, de que en la profilaxis posexposición se recomendaría al menos cuando ha pasado la profilaxis esperar unos días, hacer una serología de VIH, asegurarnos de que hemos descartado la infección y luego ya empezar la PrEP. Porque a veces te puedes encontrar con infecciones que pueden... El uso de antirretrovirales puede alterar la respuesta serológica en la infección aguda y a veces puedes encontrar fallos en los diagnósticos. Y luego, muy importante, a las 4 semanas, la visita de tolerancia no es solo de tolerancia, es la visita clave para descartar a tiempo que ha habido una infección aguda. ¿Y qué ha pasado? A nosotros nos ha pasado bastante, bueno, bastante tampoco, pero sí que unos cuantos casos. ¿Qué haces cuando tienes a alguien en PrEP y te sale una serología de VIH? Pánico, ¿qué hacemos, no? Pues yo creo que hay que individualizar. Esta diapositiva es del CROI de Jean-Michel Molina. Tienes varias opciones. Yo creo que depende del perfil del caso que tengas en cada momento. Si tú tienes la opción de continuar la PrEP, esto te va a dar la ventaja de que mantienes la protección por si es un falso positivo, aunque tienes el riesgo de aumentar las resistencias. ¿En qué casos mantendríamos la PrEP si tienes un resultado positivo? Pues yo creo que en aquellos en los que hayas asegurado que hay una buena adherencia, que se lo ha estado tomando correctamente, en aquellos en los que no sean las fases iniciales de la PrEP, que sea más en la fase de mantenimiento, y yo creo que aquí es muy importante la comunicación con el microbiólogo. Nosotros tenemos la sensación siempre, la prueba de detección de 4ª generación, nosotros la vemos como positiva o negativa, pero realmente es un cuantitativo que puede estar más cerca del cutoff o más lejos. Y ya de hecho, pues a veces el microbiólogo te llama y te dice, mira, me ha salido un punto por encima del cutoff, esto lo más probable es que sea un falso positivo, pues te deja más tranquilo. Mira, esta serología está por las nubes, esto seguramente acabará siendo una infección. Pues en estos casos en los que está más cerca del cutoff puedes estar un poco más tranquilo y simplemente es hacer una serología, una carga viral y esperar unos días y puedes confirmarlo. Otra opción es parar la PrEP. Parar la PrEP evidentemente nos va a ayudar a evitar que se desarrollen resistencias, pero tenemos el riesgo de que a una persona que ha estado tomando PrEP, si se la interrumpes y no está infectada, pues que se infecte en ese periodo. Por lo tanto, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Insistir mucho en otros métodos de prevención para evitar que en ese momento haya una infección por VIH. Y yo creo que esto sería, pues, en el caso contrario al que he dicho antes, parar la PrEP en aquellos que ha sido justo cuando lo has comenzado, que te ha salido la serología, o cuando tienes una serología pues muy elevada que parece que sí que se va a confirmar. Otra opción que daban en esta charla era la opción de tratamiento antirretroviral inmediatamente. Yo creo que es una opción que es más descartable porque, bueno, esto produce más efectos adversos y luego hay que confirmar el diagnóstico y todo y es un poco más difícil. Otro de los aspectos que siempre nos ha llevado un poco de calle, ¿no? Con los estudios, el tenofovir, la función renal en la PrEP. Todos sabemos que los efectos, bueno, si no lo explico, los efectos del tenofovir disoproxilo puede producir un descenso del filtrado glomerular y además produce tubulopatía en forma muy esporádica y siempre tenemos que decir que
casi siempre es reversible en la mayoría de las veces. Luego, además, existe el caso del síndrome de Fanconi, que es una reacción adversa extremadamente rara dentro del tenofovir. Decir que en los estudios de PrEP nunca se ha visto ningún caso de Fanconi y que en la mayoría de ensayos clínicos los cambios que ha habido de función renal han sido mínimos y no han sido ni siquiera relevantes. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto nos ocurra o que podamos monitorizar bien la función renal? Pues hay que hacer en la analítica basal una creatinina, un filtrado glomerular, mirar marcadores de proteinuria. Yo añadiría, no lo puse, pero añadir un sedimento y marcadores de glucosuria para ver que no haya un Fanconi, aunque no se ha visto todavía. Y sobre todo, pues interrogar sobre comorbilidades, ver que no haya un factor predisponente para que la función renal se pueda alterar y recordar que, bueno, en ficha técnica y en todas las recomendaciones la PrEP en principio está contraindicada con filtrados glomerulares de menos de 60. ¿Qué recomiendan, por ejemplo, las guías británicas, de las cuales me encantan, son muy buenas las VIVA y las VAS sobre la PrEP? Pues recomiendan que se haga monitorización de la función renal, pero con diferentes periodicidades. Si tú tienes una función renal adecuada, por encima de 90, tienes menos de 40 años y no tienes ningún factor predisponente, hacer una periodicidad anual. En caso de que pues, tengas un filtrado glomerular un poco menor o que tengas una edad un poquito más avanzada o algún factor de riesgo, hacerla semestral. Y recordar, en casos de filtrados de menos de 60 o que baje el filtrado de menos de 60, pues habrá que individualizar un poco y evaluar bien el riesgo de infección por VIH, si es muy alto o no, y ver qué se puede hacer con la PrEP. Y aquí abogo un poco por la pauta demanda, que yo creo que es una pauta que puede ser muy beneficiosa en aquellos que tengan algún problema renal porque tiene menos toxicidad por tenofovir. Y si nos encontramos, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros bastante, encontrarnos casos de cociente proteína creatinina elevado. Es decir, aquí hay una proteinuria, aquí qué está pasando. Lo primero, confirmarlo, hacer una orina de 24 horas, porque muchas veces con la orina de 24 horas resulta que no era un hallazgo confirmado, que era simplemente algo casual que desaparecía. Y sobre todo esto, interrogar sobre suplementos. En nuestra clínica este perfil, que agrada mucho la vista cuando vienen, es muy frecuente. Hay mucho suplemento de proteínas, mucha gente toma proteínas. En el barrio de l'Eixample Esquerra hay tiendas concretas solo de suplementos proteicos. Entonces, en la mayoría, yo diría el 100% de los casos que hemos visto proteinuria no era por la PrEP, era decirles para los suplementos y nos vemos en un mes. Desaparecía la proteinuria, porque era un exceso de proteína que estaban tomando. Y siempre, sobre todo, individualizar en cada caso. Si en algún caso se confirma pues, que hay una proteinuria y que la única causa explicable es la PrEP, pues se suspende durante una temporada y luego se puede volver a reanudar cuando ya se haya normalizado todo y hacer un seguimiento más estrecho. Más información que ya nos ha dado Ferran nos lo dará el estudio Discover, que ya parece que ya ha dado resultados y que los presentaron en el CROI. Este estudio lo que analiza es la efectividad de tenofovir a la fenamida, que no tiene toxicidad renal ni de densidad mineral ósea, y ya se ha demostrado con un estudio con 2 ramas súper potentes de 8.000 usuarios analizados, en las que se ve que la efectividad es la misma, que no es inferior. Y esto podría ser una opción en el futuro para aquellas personas que tuvieran algún problema en la función renal. Otro de los aspectos importantes, otra de las oportunidades que nos ha dado el programa de PrEP es poder implementar aquellas vacunas que en personas que consideran pues, las guías del Ministerio de alto riesgo de adquisición pues, que están indicadas. En hombres que tienen sexo con hombres, recordar que está indicado la vacunación para la hepatitis B, la hepatitis A y en menores de 26 años el virus del papiloma humano. Un poco un aspecto de cada una así a recordar que la infección crónica por hepatitis B no es una contraindicación de PrEP, es una contraindicación de PrEP a demanda, porque la toma intermitente de tenofovir puede generar resistencias en el virus, pero la toma diaria no genera resistencias y de hecho es el tratamiento de la infección crónica por la hepatitis B. Y luego, pues recordar aquel brote que tuvimos hace unos años de hepatitis A. Yo no digo que si la PrEP hubiera llegado antes lo habríamos evitado, pero estoy seguro de que la incidencia habría sido mucho menor si a todas aquellas personas que todavía no han accedido al sistema de salud se lo hacemos atractivo y hacemos que vengan, poder actualizarles el calendario vacunar y evitar este tipo de brotes. Y respecto al virus del papiloma, y aquí yo entro un poco en controversia y luego lo podemos discutir, este es un estudio ya un poco antiguo del 2013 de Australia, de cuando en Australia decidieron vacunar a las mujeres, a las niñas de 12 años,
en el 2007 con el virus del papiloma intentaron ver en varones cómo iba la incidencia de condilomas. Pues mirad, lo que se dieron cuenta es que era de cajón. Las personas que tienen sexo con mujeres, por efecto rebaño, disminuyeron el número de condilomas, pero aquellos que no tenemos sexo con mujeres teníamos los mismos condilomas. Entonces esto empezó a hacer pues, que se indicara ya de forma más universal la pauta de vacunación a hombres y a mujeres. ¿Que cómo la tenemos en España? Pues está indicada a HSH menores de 26 años. Y yo aquí lanzo una duda. Podemos cambiar ético si queréis, no me gusta la palabra, pero a lo mejor efectivo. ¿Es efectivo hacer salir a las personas del armario para que se puedan vacunar del virus del papiloma? Sobre todo en unas edades, adolescencias, 12, 13 años, en las que a lo mejor todavía no te has dado cuenta de tu sexualidad o en las que tienes conflictos contigo mismo a la hora de aceptar la sexualidad, o en las que tienes falta de confianza con el sistema sanitario. ¿Va a ir alguien de 15 años al pediatra que conoce a tus padres, que conoce a no sé quién, a decirle, oye, mira, es que me quiero vacunar porque tengo sexo con hombres? Creo que no es muy efectivo y de hecho creo que es menos efectivo cuando evidentemente toda esta población no está como para pensar en que, mira, sí, como yo acabo de descubrir que tengo sexo con hombres, sé perfectamente que es que me tengo que vacunar de esto y voy a pedirlo. No lo saben. Entonces yo creo que hay que adaptar estrategias de implementación universales como hacen otros países como Australia, en las que la vacunación del virus del papiloma humano es universal entre niños y niñas de 12 y 13 años. Uno de los debates que siempre ha habido en la comunidad médica, científica, con la PrEP, ¿aumentan las ITS, no aumentan? Vamos a intentar desgranar todo esto. Para empezar, ¿por qué pueden aumentar las ITS en un programa de PrEP? Pues pueden aumentar por varias cosas. Una, porque estamos acercando población sana que no venía antes al sistema sanitario y estamos haciéndoles cribados trimestrales. Esto va a hacer que evidentemente pues aumentemos el diagnóstico, es algo positivo, estamos cribando a la población. Otra es un sesgo de selección, evidentemente, pues si la PrEP va con unos criterios de elegibilidad que dos de ellos son factores para tener ITS y uno de ellos es tener una ITS, pues evidentemente va a ser una población con más ITS. Otra es la eterna duda, ¿no? Lo que siempre se está discutiendo de que si al sentirte más cómodo, más tranquilo por tomar la PrEP, vas a disminuir tu uso del preservativo, lo que llaman los ingleses Behavioral Risk Compensation, y esto va a poder aumentar las ITS. Y otra es lo que ha dicho Ferran, no nos engañemos, o sea, las ITS llevan aumentando desde el año 2000. Es muy difícil en una pendiente de ITS que tienes así, valorar en un punto intermedio cuánto de ese aumento continuo es por la PrEP o no. Va a ser muy complicado y creo que hay otros factores que influyen más que este. De hecho, este artículo yo lo recomiendo a todos, es un artículo del JAMA de esta primavera que es buenísimo, es una cohorte de seguimiento de PrEP en Australia de 4.000 participantes, en lo que hacen es incluirlos en la cohorte y ver cómo evolucionan las ITS. Pues se dan cuenta de varias cosas, algunas muy interesantes, como por ejemplo que el 75% de las ITS que diagnosticaron se concentraban en el 25% de los usuarios. Y entonces dijeron, pues si todos toman PrEP, ¿por qué unos tienen más ITS que otros? Vamos a analizar qué factores son los que realmente influyen. Miraron primero la PrEP, y es verdad que la PrEP en aquellos que ya la estaban tomando antes de entrar en la cohorte, tenían más ITS que los que empezaban justo cuando entraban en la cohorte. Pero fijaros, aquellos que empezaban a tomar la PrEP cuando entraban en la cohorte y les hacían el seguimiento, decían que había un aumento estadísticamente significativo de gonorrea y de clamidia, no de sífilis, pero cuando lo ajustaban por número de test realizados, se daban cuenta de que solo era significativo en clamidia, no era significativo ni en gonorrea ni en sífilis. Si aumentas el número de cribado, aumentas el diagnóstico, es de cajón. Y luego dijeron, pues vamos a analizar otros factores, ¿no? Pues analizaron con un análisis multivariado cuáles eran las causas que podían hacer que aumentaran las ITS y se dieron cuenta que la edad joven, cuanto más joven, más ITS, que dentro de los criterios de elegibilidad que tú hubieras practicado sexo anal receptivo sin preservativo en los últimos 3 meses podía ser un factor, haber tenido alguna ITS previamente podía ser un factor, pero sobre todo, ¿qué factores? Pues factores conductuales. El número de parejas sexuales, cuantas más parejas sexuales, pues más posibilidades, el sexo en grupo y el consumo de algunas sustancias como el GHB. Pero cuando analizaban el uso del preservativo, y aquí viene lo bueno del artículo, se dieron cuenta de que cuando comparaban el uso del preservativo entre siempre
frecuentemente, esporádicamente o nunca, no había diferencias estadísticamente significativas en el número de ITS. Y esto lo argumentan porque el uso del preservativo, pues evidentemente que disminuye las ITS o la probabilidad de tener ITS, pero no es infalible. Y hablan de distintas prácticas, como puede ser el sexo oral, en el que no se usa, el uso de la saliva como lubricante, aún usando el preservativo, otras como el dipping, que es lo que se conoce como la penetración parcial antes de usar el preservativo, o el fingering, la masturbación dígito-anal. Todo esto son vías de transmisión en las que el preservativo no es aplicable y por lo tanto sí que puede ayudar, pero no es una herramienta infalible. De hecho, cuando hablamos de la PrEP y de cómo puede influir en las ITS, el modelo matemático que publicó Jennes es muy claro. Vale que es un modelo matemático, pero teoriza que si tú vas aumentando la cobertura de PrEP, a pesar de que disminuya el uso del preservativo, en amarillo es si evitas infecciones. Pues a pesar de aumentar el sexo anal sin preservativo, si tú cubres con PrEP, disminuyes la incidencia de gonorrea y de clamidia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando tú estás cribando periódicamente a las personas y les estás eliminando el reservorio asintomático, sobre todo faríngeo y rectal, estás eliminando carga bacteriana dentro de la población y estás disminuyendo la posibilidad de transmitir a otros usuarios. Por lo tanto, este modelo demostraba que implementar la PrEP tan solo con un 40% de la población con PrEP ya disminuía las infecciones por gonorrea y por clamidia. Y bueno, como os he explicado antes el Drasanas Express, ¿qué papel pueden tener los programas de diagnóstico rápido en la implementación de PrEP? Pues a nosotros nos ha venido muy bien tener este programa, porque la verdad es que agiliza el inicio de la PrEP, porque te haces el cribado y en un momento lo tienes, ahorra visitas en la hora del mantenimiento, pues no hace falta que un usuario que está sano y que sabe perfectamente ya lo que está haciendo, pues que tenga que ver al médico cada 3 meses. Yo encantado, porque me lo paso genial con ellos, pero bueno, a lo mejor tienen cosas mejores que hacer. Entonces, pues pueden ir cada 6 meses a ver al médico o al enfermero y luego ya cada otros 6 meses hacerse su cribado. Y proporciona autonomía y es muy importante hacer al usuario autónomo. Es importante que él se empodere de su prevención y por lo tanto él pues, puede elegir cuándo ir a hacerse el cribado y cuándo no. De hecho, en esto saben mucho en 56 Dean Street, que es el modelo que yo creo que todos aspiramos a seguir. Y cuando ellos empezaron el estudio de implementación de PrEP, que era el Impact Trial, que se planteaban introducir 10.000 usuarios en Inglaterra en un año, dijeron, esto no lo podemos hacer en una clínica habitual, esto nos desborda, ¿cómo lo podemos hacer? Pues usaron su Dean Street Express, su programa de cribado rápido, y consiguieron introducir 1.700 usuarios en tan solo 4 meses. De hecho, tiene otros beneficios, además, porque como analizaron en otro artículo, el utilizar los programas de cribado rápido hace que la notificación sea mucho más inmediata, entre una demora de horas o de 7 días en la clínica habitual, y esto contribuye a que el estudio de contactos, la trazabilidad sea mucho más rápida y ahorra infecciones y ahorra costes al sistema público. Y bueno, aquí otra parte de lo que yo he aprendido y en el equipo hemos aprendido con la PrEP. La PrEP es el inicio de una bonita amistad. Para mí, que bueno, yo tengo también consulta de VIH y allí sí que hago un seguimiento más continuo, pero en las unidades de ITS pues a veces viene un usuario por una infección gonocócica y no lo vuelves a ver hasta dentro de 9 meses porque pues viene para un cribado o no lo ves. De esta manera, con la PrEP lo que haces es un seguimiento más continuo y esto te permite crear una relación con el usuario. Y es importante crear esta relación y hay que dedicarle tiempo para ello, hay que tener competencias culturales para hacerlo. Y bueno, yo por ejemplo, uno de los ejemplos que quería decir es ¿cuál es la primera pregunta que hay que hacerle a alguien en una consulta de PrEP? Pues mira, la mía depende de la estación, porque yo en septiembre mi primera pregunta era ¿qué tal han ido las vacaciones? Y ahora mismo para noviembre les voy a preguntar pues que cómo se plantean las navidades. Hay que crear un vínculo con ellos sin ser muy intrusivo, siempre siendo neutral y respetuoso, pero intentar a veces pues crear una comunicación fluida y que confíen en ti. De hecho, no es por echarme flores ni nada, pero es que me gustó mucho una nota que nos escribieron en la que uno de nuestros usuarios decía que había habido un trato cercano y profesional. Y esto no lo digo solo para eso, porque la verdad es que me hizo mucha ilusión, sino por esto, por el chemsex. El chemsex, para que los que no lo conozcan, es el uso de consumo de sustancias recreativas o drogas en contextos sexuales para mejorar la experiencia sexual y es un fenómeno que se está dando cada vez con mayor prevalencia y que puede darse de una forma no problemática y se puede disfrutar,
pero hay personas a las que les está perjudicando el consumo continuo de estas sustancias y que hay que intentar pues, ayudarles en aquellos casos en los que soliciten ayuda. Pero si tú no tienes una buena relación con el usuario y solo te ve como alguien con una bata que ve 5 minutos, pues no te va a confesar estas cosas, no te va a comentar estas situaciones. Para que os hagáis una idea de cómo es la situación en nuestra unidad, hicimos un estudio en HSH con encuestas anónimas. Esto es un poco el perfil del usuario HSH que tenemos, pues un alto número de parejas sexuales, muy bien, sexo en grupo, un 17% de la unidad ya estaba utilizando PrEP, evidentemente un alto porcentaje de ITS, pero en lo que respecta a consumo de sustancias, pues un 60% de los HSH que venían a nuestra unidad consumían sustancias recreativas. Y no estoy diciendo que esto sea malo, no estoy diciendo que todos consuman drogas, simplemente pues hacían este consumo que puede ser no problemático. Un 42% de los que consumían, que corresponde a un 26% de la población que estudiamos, practicaban chemsex y un 4% de los que consumían practicaban slamming, que es el consumo de sustancias vía endovenosa. Las sustancias más populares o las más utilizadas son el poppers, evidentemente, que ahí podríamos tener una discusión si es una sustancia recreativa o no, el MDMA, cocaína, GHB, no sé si lo sabéis, pero Barcelona es la ciudad en la que más cocaína se consume de toda Europa, y sin dejar de lado pues aquellas que se asocian un poquito más al chemsex, como la tina, la mece, la queta o las anfetas. ¿Qué podemos hacer en una consulta de ITS o cuál es nuestro papel, yo creo, en las consultas de ITS de cara al chemsex? Yo creo que tenemos la oportunidad de poder hacer el cribado, sobre todo el cribado, preguntar siempre sobre el consumo de sustancias, sobre cómo se encuentran con ellos, si están a gusto, si tienen algún problema, intentar buscar consumos sexualizados, pero no para criminalizarlos, sino para intentar ayudarles en el caso de que necesiten ayuda, que a lo mejor no la necesitan. Y en el caso de que detectemos pues, consumos problemáticos, siempre pues, intentar, junto con el paciente y sobre todo bajo su decisión, pues, ver qué estrategia podemos utilizar, disminución de riesgos, plantearnos una abstinencia, depende de lo que ellos decidan, siempre de la mano de médicos, de enfermería, de psicólogos y psiquiatría, pero sin dejar nunca, nunca y como primer pilar a los centros comunitarios y ONGs, que son los que han sido pioneros en hacer frente a este fenómeno y a los problemas que estaba conllevando. Y bueno, la verdad es que todo esto es imposible hacerlo si no trabajas en equipo. Y yo tengo la suerte de tener un equipo excepcional con el que mano a mano, a pesar de tener muchísimo trabajo, siempre vamos cada día con una sonrisa y a los que pues, les doy las gracias por todo el trabajo que hacemos conjuntamente. Gracias.